maestría es un proyecto entre varias universidades, más allá que la dirige, la lidera la Universidad Nacional de San Martín. Y yo soy director de la maestría en Derechos Humanos y Política Pública de la Universidad Nacional de Lanús, que es parte de la red que sostiene la maestría internacional. De manera que justo es la primera vez que vamos a dar una materia de derechos sociales. Y comienzo primero también pidiéndoles disculpas porque todavía no tienen el programa definitivo, lo que acabamos de mandar, entonces ya lo circularon. Porque organizamos la cursada con muy poco tiempo, con la media de las vacaciones, así que recién ahora mandamos el programa definitivo. Como les decía al comienzo, la materia la voy a dar yo junto con Julieta Rossi, y algunas clases vamos a tener algunos otros profesores que van a tocar algunos temas particulares. Conmigo van a tener hoy y el jueves. Y luego yo voy a volver a dar sobre el final del curso. Muchas gracias. Entonces, muy brevemente la idea del programa, no sé si ya lo tienen finalmente el programa, todavía no. Entonces, la última versión no. Bueno, les cuento, está basado en un programa de cursada que damos con Julieta en la maestría de la Universidad de Lanús. Lo adaptamos teniendo en cuenta, ahora vamos a hacer un recorrido para que ustedes también se presenten, teniendo en cuenta que esto es una maestría internacional, la mayoría viene de países de América Latina, con contextos políticos, sociales muy distintos, e incluso con niveles de discusión y de reconocimiento de derechos sociales muy variados. Entonces, el programa originalmente nosotros lo habíamos pensado más para nuestra maestría en la ULA, donde el 90% de los cursantes son argentinos, entonces tenía bastante sobre legislación y constitución argentina. Lo que estamos es adaptándolo para dar cuenta de algunas discusiones sobre derechos sociales en el contexto latinoamericano, ¿no? Y en particular en lo que han sido las reformas constitucionales recientes en varios países de América Latina. ¿Cómo va a ser la dinámica de las clases? La idea es, si ustedes tienen el programa van a tener material previo, entonces la idea es que puedan leer el material, y si bien es un curso, no un seminario, y por lo tanto va a haber también discusiones más conceptuales guiadas por los profesores, la idea es que todo gira alrededor de la lectura de esos materiales previos. Para el día de hoy yo había enviado dos materiales, un texto. ¿Recibieron esos materiales? ¿Sí? Bueno, esto por lo menos sigo con poco tiempo. Para tener una idea, si pudieron revisarlos, leer un poco. Bueno, son dos textos, uno de François Ewald, que es por otro lado el capítulo de un libro muy famoso de François Ewald, que es un sociólogo y filósofo francés, escrito en los años 80, sobre el estado de Providencia. Este es un artículo que publicamos en una revista de derechos sociales en los años 90, aquí en Argentina, en la revista Contextos. Está traducido por Christian Curtis, con quienes escribimos algunos artículos y libros sobre derechos sociales. Este es un capítulo de un libro, pero de alguna manera una suerte de resumen de la idea de François Ewald sobre el concepto de derecho social. Y ahora vamos a entrar un poco en la discusión de ese texto. Y el otro es, creo que son los dos primeros capítulos de un librito que hicimos con Christian Curtis, más de difusión general, que originalmente está hecho para cursos de capacitación de sindicatos, sobre todo en comisiones obreras en España, algunos sindicatos acá, sobre debates sobre derechos sociales, que es como una versión, pensamos nosotros, un poco más amigable para los no abogados, de los debates sobre derechos sociales. Hay otro libro un poco más, con un contenido un poco más jurídico, del cual este es como un complemento, una continuación. Entonces, esos dos textos lo vamos a ver hoy, vamos a discutir hoy, y de alguna manera vamos a preparar lo que va a ser la clase del día jueves, donde vamos a entrar sobre la discusión de derechos sociales, pero dando cuenta de algunas reformas legislativas, constitucionales, pero también de prácticas judiciales en los países de América Latina, en el reconocimiento de derechos sociales. Por eso creo que se está... ¿Está bien?
3 artículos, uno de un jurista, de dos juristas colombianos, uno es Rodrigo Primi, que hace, creo que ya eso también lo tienen entre los materiales, un paneo de las reformas constitucionales recientes en América Latina, pero además la vincula con distintas olas de reformas constitucionales que se dieron en la primera expresión de constitucionalismo social, lo que algunos consideran una segunda expresión de constitucionalismo social con la constitución colombiana, brasileña, etc. Y una tercera ola de constitucionalismo social, de nuevo tipo, de nuevo cuño, en las constituciones recientes en la región andina. Y vamos a discutir sobre ese texto. Vamos a ver un texto también de César Rodríguez sobre los debates jurídico-políticos en materia de igualdad étnico-racial, demandas de igualdad racial y de derechos de pueblos indígenas, y un texto de una jurista peruana, Raquel Irigoyen Fajardo, sobre la evolución en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas también en el constitucionalismo latinoamericano. Y algo voy a hablar sobre la Constitución argentina también. Entonces, lo que vamos a... En concreto, hoy vamos a ver algo más conceptual sobre la idea de los derechos sociales, no tanto histórico, porque no vamos a entrar en un debate, en una evolución histórica, sino más bien conceptual sobre qué se entiende por derechos sociales, tomando como base el texto, sobre todo de Igual y el texto que escribí con Curtis. Y la clase que viene vamos a entrar más en un análisis de cómo ese derecho social está siendo reflejado a nivel del ordenamiento jurídico constitucional, pero que por supuesto es parte también de procesos sociales y políticos que se han dado en América Latina en los últimos años. Si ustedes recorren el programa, que todavía no lo tienen, en parte de la discusión luego se va a centrar en debates sobre derecho a la igualdad y la no discriminación, el reconocimiento de derechos sociales en el sistema interamericano, algunas discusiones sobre la vinculación entre derechos sociales y política pública o política social, la idea de enfoque de derechos de política social y experiencias concretas de incorporación de derechos en el marco de política social, cosas que ustedes además están viendo o van a ver en otras materias de la maestría. Van a tener algo también sobre derecho a la vivienda en particular, sobre experiencias de judicialización de derechos sociales, y conmigo van a terminar el curso con 2 clases más sobre el debate sobre derechos sociales y derecho a la igualdad en el sistema interamericano de derechos humanos. Ese es un poco el recorrido. Cuando vean el programa van a tener una idea más acabada de la idea del curso, ¿no? Del concepto del curso. Yo antes de empezar me gustaría, ya que me presentaron, si quieren algún dato adicional les puedo contar, pero me gustaría conocer un poco a ustedes, que ustedes se presenten muy brevemente, ¿no? Nombre y colegio, decíamos nosotros, nombre y colegio, para más o menos tener una idea del curso. Empezamos por acá, muy breve, no sé. ¿Qué hay que decir? ¿El nombre? Nombre, país. Edme Sierra Castro de De Honduras. Honduras. Y formación. Soy ingeniero en sistemas y trabajo en defensoría para defensores de derechos. Defensoría. ¿Y sos de formación? ¿Tenés alguna formación de grado de qué tipo? ¿Abogada? Soy ingeniero en sistemas. ¿Cómo? Ingeniero en sistemas. Ingeniero en sistemas. Muy bien. Hola, ¿Cómo empezaste a trabajar haciendo una base de datos, un registro? No, cuando pasó en Honduras, ya era militante de derechos humanos, entonces me entré a full a la defensoría y conocí el ámbito de la seguridad digital. Y me metí de lleno en la seguridad digital para defensor de ¿Alguna vinculación había? ¿Vos? Hola, mi nombre es Jaime Martínez Amayo, soy de Colombia, abogada, y me desempeñé mucho tiempo litigando casos en verdad, justicia y reparación, y después me enfoqué más en enfoque diferencial. Muy bien. ¿Y trabajaste en qué organización? Trabajé en Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz, después en ONU Mujeres,
y después en la Defensoría del Pueblo. Mi nombre es Amina Pascual, soy abogada legal y mi experiencia más que nada con derechos humanos es que docente en contexto judicial. En contexto judicial. Mi nombre es Lía, de Relaciones Internacionales de Buenos Aires y trabajo en asistencia electoral en países de posconflicto. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Hernández, yo soy abogada, soy de El Salvador y mi experiencia con derechos humanos es en derecho de la niñez y con jóvenes en estado de alta peligrosidad. David Rodríguez, colombiano, historiador de formación y me dedico más a la investigación teórica sobre derechos humanos. Mi nombre es Arturo, abogado de Bolivia, está trabajando asesorando comunidades originarias. Mi nombre es Diego Jiménez, soy boliviano, soy abogado de profesión y tengo más formación sobre todo en teoría de Estado, democracia. Ezequiel de Argentina, soy abogado también. Mauricio de Honduras, abogado. Alejandro Jiménez, colombiano, y está trabajando como población víctimas de desplazamiento forzado. ¿Dónde trabaja? En la alcaldía mayor, trabaja con la alcaldía mayor. Bueno, mi nombre es Brian Quintaya, soy politólogo de formación, soy de Bolivia y trabajo con instituciones como Cáritas Boliviana y Cáritas Española, con la pastoral social penitenciaria, con la universidad, con distintos municipios, autonomías indígenas, democratización y población vulnerable, población en cárceles. Bueno, mi nombre es Uraida Hernández, soy defensora de derechos humanos de Colombia, llevo muchos años en esa tarea. Soy abogada de formación y bueno, estoy acá, coincidió temporalmente una salida temporal. Muy bien, muy bien. Pero vos tuviste un premio, ¿no? Premio de derechos humanos. Sí, señor. Sí. Yo fui nominada al Premio Nacional por la Defensa de Derechos Humanos. Pues yo soy jurado de ese premio. Por eso te conozco. Mi nombre es Luis, soy Bélgica, soy politóloga y trabajo en cooperación internacional. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Méndez, soy colombiana, abogada y trabajo en temas de restitución de tierras para víctimas de conflicto armado con el Ministerio de Agricultura. Yo soy Celina García Torión, de acá del Territorio de Filipinas, soy docente de historia y trabajo en contexto nacional. Contexto también como ella, ¿no? Igual que Carolina. ¿En dónde trabajan? Instituto de Democracia. Sí, hay mayoría colombianos y bolivianos, ¿no? Para reforzar la mayoría. Muy bien. Y yo verá que hay muchos artículos de colombianos, yo sabiendo por eso. Bueno, eso refuerza el poder. Bueno, mi nombre es Laura Flores, soy colombiana, abogada. Durante el tiempo estoy trabajando por organizaciones defensoras de derechos humanos y últimamente en temas de análisis en el marco del conflicto armado. Soy Gabriela Porras, de Guatemala. Trabajo con comunidades rurales, sobre todo desde antes y después de la firma de la paz. He trabajado en comunicación social y educación popular, formación en arte, gestión cultural y memoria. Soy Gabriela Sandrini, soy de Argentina, soy directora del Centro Universitario de Horizonte en la Unidad 48. Soy licenciada en Letras, especialista en educación, pero hace tiempo ya trabajo en zonas con barrios vulnerables. Muy bien, bueno, pido disculpas si ya se habían presentado, pero seguramente ya se conocían. Por ahí el dato de que vos estabas nominado al premio no era. Pero bueno, a mí me sirve también para ordenar un poco el tipo de materiales y cosas que vamos a plantear en el curso. Yo empezaría, digamos, tengo esto, pero voy a empezar un poco con el texto de... faltaban dos, perdón. Sí, perdón. Mi nombre es Natalie, soy de Perú, soy abogada y trabajaba en Litigio Internacional de Derechos Humanos. ¿En dónde? En la Comisión de Derechos. Muy bien. Mi nombre es Cristian, de Ecuador, abogado, y trabajaba en la ejecución de las obligaciones internacionales en derechos humanos en el Ministerio de Justicia del Ecuador. En el Ministerio de Justicia hay un área que se llama de ejecución, a partir de la Constitución nueva, ¿no? Sí.
De hecho, a partir de la Constitución se creó el Ministerio de Justicia porque no había antes, y a partir de un decreto en específico se creó un área solo para ejecución de obligaciones internacionales en derechos humanos. ¿Trabajaste con Rodrigo Ávila? Ramiro Ávila, director de tesis y... Claro. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. No trabajo para la Secretaría de Inteligencia. Tengo mucha información. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar un poco por la primera parte del programa, que es discutir el concepto de derechos sociales. El texto que vamos a tomar como base de lo que vamos a ver hoy es el texto de Wall. Y yo le decía, no vamos a hacer un relato histórico sobre el comienzo de la legislación en materia social, pero lo interesante me parece a mí del texto de Wall es que nos permite pensar en la idea de derechos sociales, por un lado más allá de cómo se suele pensar en el ámbito de los derechos humanos como el nacimiento solo de los tratados que reconocen derechos económicos, sociales y culturales, como sucedáneo, como continuidad de lo que había sido el reconocimiento de derechos civiles y políticos, pero por otro lado también porque nos va a permitir tener una concepción de derechos sociales que trasciende lo que el sentido común denomina como derechos sociales. Que básicamente cuando uno habla en el campo jurídico de derechos sociales, lo primero que surge es la legislación en materia laboral, la legislación en materia de seguridad social. Incluso durante mucho tiempo el concepto mismo de derechos sociales estuvo vinculado a esa legislación, la legislación laboral y la legislación de seguridad social. El texto de Wall, que es un poco la idea que vamos a tomar en el curso, por eso vamos a atar cosas que son bastante distintas bajo esta idea de derechos sociales, plantea de alguna manera la idea de los derechos sociales no como determinados contenidos de la legislación o de las constituciones, sino como modo de regulación, como una idea, como un enfoque, un parámetro, o para usar alguna palabra más complicada, un paradigma de regulación, que nace históricamente con el nacimiento de los estados sociales en el siglo XIX, que tiene sus primeras expresiones en la legislación laboral, en la legislación de seguridad social, pero que trasciende esas primeras derechos sociales a distintos campos de regulación que no son solo la regulación laboral y la regulación de la seguridad social, sino que comprende también, por ejemplo, todo lo que es el derecho ambiental, el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho de usuarios y consumidores, ciertos ámbitos de regulación de la responsabilidad derivada de daños, de quién responde por ciertos daños en el ámbito de la convivencia social, y un emergente derecho a la salud, que él va a identificar más en el libro que en el artículo, e incluso un derecho de no discriminación, que nosotros en el texto con Curtis desarrollamos más como un derecho de igualdad y no discriminación, con ciertos rasgos comunes, similares, que permiten poner todos esos campos de regulación como si fueran parte de individuos de una misma familia, con rasgos de familia compartidos. Entonces, gran parte del texto de Wall es definir, digamos, cuáles son los rasgos de ese derecho social, no tanto por su contenido, sino en función de la mirada que tienen sobre los individuos, sobre los colectivos, sobre la sociedad y sobre el Estado. De manera que los contenidos pueden variar, pero lo que está en juego acá es la manera de mirar ciertos conflictos y de regular desde el derecho ciertos conflictos. La idea de derechos sociales de alguna manera funciona como parámetro, paradigma o modelo de regulación, incluso con un contenido que puede ser variante, que puede ir cambiando, que puede mudar. Vamos a ir un poco a esos rasgos, pero sí plantear algunas cuestiones previas que creo que son presupuesto de estas cosas más específicas. Primero, en el texto de Wall, es un texto que está escrito más o menos en 1980, 80 y algo, no me acuerdo de la versión en francés, porque hay un texto en francés del cual pasa una versión en inglés en el 85, en un libro muy conocido
de Teuner sobre el Estado social, y luego la traducción en español. Es un texto de los años 80 y es un texto que está muy vinculado con debates de la socialdemocracia europea sobre cómo construir modelos de Estado social en Europa, cuando empieza a ponerse en discusión los componentes del Estado social o del Estado de bienestar en Europa. ¿No? Varios aspectos. Primero, todo el tema de sustentabilidad, y es también un texto que de alguna manera tiende a la justificación de ese modelo de Estado social, pero también discute hacia el interior de los que defienden el modelo de Estado social sobre qué tipo de modelo de Estado social se va a construir. Sin entrar en definiciones sobre el Estado social, ustedes vieron que parte del texto apunta fundamentalmente a una lógica de regulación basada en lo que serían los acuerdos, las transacciones, los contratos, pero entendidos en un sentido no del contrato individual, sino de lo que serían los grandes acuerdos entre sectores o grupos, lo que son los procesos de acuerdo social. El texto tiene que ver con ese origen. Van a ver que muchas veces él plantea que un elemento central del derecho social es su carácter transaccional. Dice, hay dos elementos, la transacción y el equilibrio. Lo transaccional tiene que ver con que el derecho social presupone un conflicto que no va a poder resolver, que es el conflicto entre el capital y el trabajo en un sistema capitalista, y por lo tanto lo que se plantea son fórmulas de gestión de ese conflicto y de transacción en el marco de ese conflicto. Claro, esto al mismo tiempo cuestiona ciertas miradas más paternalistas sobre el Estado social, ¿no? Formas de regulación definidas mucho más desde el Estado que desde la participación de los actores sociales en discusiones, en consultas, en negociaciones. Pero primero el texto tiene ese origen histórico. Los años 80, en las fórmulas de Estado social, de consejos económicos, sociales y culturales, sobre todo europeos, porque en América Latina no hay muchos casos exitosos de consejo económico y social. Y yo diría, esto es parte de ese texto. No vamos a entrar en toda la discusión y protección del texto, pero sí me parece interesante a partir de eso algunas fórmulas de cómo caracterizar la noción de derecho social que trascienden el espacio de la regulación del Estado social en la órbita nacional y que se proyectan a muchas cuestiones con las cuales trabajamos permanentemente en el campo de los derechos humanos, en particular lo que tiene que ver con los derechos colectivos, los derechos de consulta y participación, los derechos diferenciados de determinados grupos, los derechos de igualdad estructural, las funciones de regulación, las obligaciones positivas y las obligaciones de protección del Estado. Lo interesante de ese texto de Wall es que da una caracterización de los derechos sociales que nos permite mirar al mismo tiempo elementos similares entre la legislación laboral, la de la seguridad social y otros campos de regulación. Pero entonces, ese es el contexto histórico. Primera cuestión muy importante también en el texto de Wall. Él plantea que el surgimiento del derecho social tiene que ver con el nacimiento de los estados sociales, pero al mismo tiempo con una ruptura con un modo de regulación previo a ese derecho social. ¿Que es cuál? ¿A qué modo de regulación previo se refiere igual en su texto? Pensemos, por ejemplo, en el derecho laboral. Antes de la sanción de normas que regularan ese contrato de trabajo, ¿qué regulaba la relación entre empresarios y trabajadores? ¿Cómo se establecían las reglas de relación entre ellos? ¿Sí? Desde individuo a individuo. Individuo a individuo. ¿Y cuál era la figura que se utilizaba básicamente? El contrato. ¿Qué tipo de contrato? Muchos de ustedes seguramente tienen firmado un contrato así en sus vidas y no se acuerdan. Una locación de servicios, el arrendamiento de servicios, donde alguien contrata un servicio. Pero la lógica de regulación es la de el derecho civil como derecho privado, que regula relaciones entre individuos, que presupone de alguna manera individuos racionales, libres, iguales, que se sientan a contratar libres de
factores de presión en una mesa y donde el derecho a lo que apunta es a proteger el consentimiento, la expresión de consentimiento, la autonomía, que esa autonomía no se vea afectada, que el consentimiento se vea reflejado. Pero la idea es básicamente que estos sujetos se presupone una igualdad en la contratación y por lo tanto toda la regulación apunta a proteger ese acto de voluntad o de expresión del consentimiento. Primer cambio en la regulación, fíjense, por ejemplo, en el sistema de arrendamiento de servicios previo al contrato de trabajo, si un trabajador se enfermaba y no iba a trabajar, no recibía contraprestación, porque la idea es básicamente la de la contraprestación. Hay una serie de riesgos vinculados a la actividad del trabajador, pero también a la clase social a la que pertenece, que son absolutamente extraños al objeto de regulación de ese contrato de arrendamiento. El riesgo laboral, el riesgo de contraer cierta enfermedad, e incluso su vida familiar, su vida de relación, no es un tema considerado porque el objeto de regulación es simplemente la autonomía de voluntad y intercambio de obligaciones y derechos entre partes individuales. El derecho social, cuando comienza la regulación de la legislación laboral, parte de un punto de vista distinto. ¿Cuál es el punto de vista con el que se regula ese contrato laboral en el siglo XIX? Al principio, a mediados del siglo XIX, la primera legislación en materia social en Europa o incluso también en América Latina. ¿Cuál sería el punto de vista de ese derecho social contrapuesto al que hablamos del derecho civil? El derecho laboral. Sí, ¿qué presupone el derecho laboral? Presupone sujetos libres, iguales, que se sientan a negociar en una mesa en condición de igualdad, sujetos individuales. ¿Qué presupone? ¿Qué hay una diferencia? ¿Una diferencia de qué tipo? Jerárquica, un poco más. De clase, pero ¿esto en qué se refleja? ¿Una diferencia de qué? Para cosas que son fundamentales para diferencia de poder determinar el contenido de lo que se va a acordar, diferencias de información, diferencias en cuanto a la capacidad de exigir al otro lo que se acuerde. ¿El derecho laboral presupone solo relaciones individuales? ¿Presupone solo contratos entre individuos? ¿Qué otra cosa incorpora toda la idea del derecho laboral? El sindicato. ¿Por qué es importante la idea del sindicato? ¿Por qué? ¿Qué trae el sindicato a esa relación entre individuos? Una calidad, por lo menos un poco mayor fortaleza. Claro, de alguna manera la idea, primero la idea de que el trabajador no defiende sus intereses segmentadamente, individualmente, sino que actúa también en defensa de sus intereses. Y van a ver que el texto de Wall, la idea de derechos está muy vinculada a la idea de protección de intereses, con una acción de tipo colectivo, que en su primera formulación puede ser el sindicato, que después lo vamos a trasladar a otros ámbitos de los derechos sociales. Y por lo tanto, la incorporación de un actor colectivo, de un sujeto colectivo que representa intereses de los trabajadores, funciona como un factor de equilibrio en una relación de poder que es naturalmente desigual, o social, no sé si naturalmente, socialmente desigual. Entonces, un factor de equilibrio, se reconoce un factor de equilibrio. Por eso en el derecho laboral, tan importante como el contrato individual de trabajo, es que otra cosa. Hoy en la Argentina no se habla de otra cosa que lo que va a empezar ahora en marzo. Las negociaciones de índole colectiva, donde hay un sujeto colectivo que negocia con otro sujeto colectivo y regula aspectos de relaciones individuales. Entonces, la dimensión colectiva. Primera, una cuestión fundamental, el reconocimiento de esos actores colectivos en el derecho laboral tiene que ver con una presunción de que la relación entre las partes contratantes no es una relación entre sujetos libres, iguales, autónomos, sino precisamente la opuesta. Es una relación entre partes que están en desigualdad. Y por lo tanto, toda la regulación presupone la desigualdad y apunta a generar mecanismos
de equilibrio de esas desigualdades que presupone. Por otro lado, es interesante, en el derecho civil, todo el sistema de responsabilidad, cuando un sujeto, una persona tiene que responder por el daño que causa a otra, le pregunto a los abogados, ¿en qué se basa fundamentalmente en el derecho civil? ¿En qué se basaba en el derecho civil la idea de responsabilidad por daños? Que era también en el ámbito laboral, cuando el empleador tenía que pagar una indemnización reparatoria de daños a un trabajador, que era uno de los grandes temas de regulación del derecho laboral en el siglo XIX. Cómo se resolvía la cuestión del daño causado en el ámbito del trabajo. En el ámbito del derecho civil tradicional, de los contratos civiles entre personas libres e iguales, ¿cuándo responde alguien por daños? Cuando es responsable, o sea, cuando realizó alguna acción que bajo el paradigma normativo del derecho civil se considera que puede generar casi la responsabilidad como una sanción por ese acto de responsabilidad. Una reparación, una medida de justicia retributiva de algo que hizo mal. Por eso la acción se repara en el derecho civil cuando alguien actúa como. ¿Cómo? Con dolo o con culpa, negligencia, dolo, ¿no? Cuando realiza un acto intencional, cuando tiene intención de dañar, cuando no presta debida atención, cuidado, cuando no toma todas las medidas de precaución que tiene que tomar para evitar que otro sufra un daño. O sea, todo el concepto de reparación por daño en el derecho privado, en el derecho civil, está basado también en presuponer personas que son libres, iguales, que funcionan en relaciones sociales y que tienen que reparar aquello de lo que son, como dijiste, responsables. Aquel daño que causaron por su propia participación, por su intención, por su culpa, por su negligencia. Ahora, ¿qué concepto nuevo trae el tema de la reparación de daños en la legislación social, laboral, por ejemplo? ¿Qué elemento empieza a funcionar en el ámbito de la reparación de daños? Que es interesante que cambie un poco la lógica. Accidentes. Sí, pero dentro de estos accidentes la pregunta es ¿cuándo se responde en esos accidentes? ¿Cómo? ¿Cómo? No exactamente, o sea, lo que hay es todo un régimen de limitación de la jornada laboral, ¿no? de lo que se llama un cierto contenido mínimo, un orden público laboral que las partes no pueden. Si fijan una jornada de trabajo de 24 horas por día, bueno, la ley empieza a fijar una norma de civil clásica y diga, bueno, si arregló eso, que se haga cargo, es parte de su autonomía. El derecho laboral empieza a fijar un mínimo indisponible por las partes, como empieza a tener normas imperativas donde el Estado empieza a intervenir en la regulación. Pero volvamos al tema de daños. En el derecho civil se repara, el derecho civil clásico, porque el derecho civil también sufre una evolución, pero se repara cuando alguien causa un daño, cuando es responsabilizado individualmente. Entonces todo el análisis de cuándo responde tiene que ver con qué hizo, cómo lo hizo, qué obligación le fijaba la norma, si la cumplió, si la incumplió. ¿Cuál es la lógica de reparación de daños en la legislación laboral? La prevención de riesgos. ¿Cómo? La prevención de riesgos. La prevención de riesgos es absolutamente distinta. ¿Por qué es la prevención de riesgos? ¿Por qué les parece que empieza este concepto del riesgo? Que es distinto al concepto de la culpa individual. El concepto del riesgo es otro concepto. ¿A qué se vincula ese concepto del riesgo? ¿Cómo? Sí, pero históricamente, ¿a qué tipo de riesgos? ¿Qué tipo de riesgos estaban en juego? Cuando comienza a pensarse, ¿por qué empieza a regularse esto? Porque hay una situación nueva que tiene que ver con la masificación de los sectores asalariados, con la intensificación de los procesos de industrialización, con la utilización de nuevos medios de producción, con el aceleramiento de los procesos productivos. ¿Cuáles son los riesgos que empiezan a cubrirse? ¿Qué tipo de riesgos?
Sí, ¿causados por qué? ¿Cómo? Temas de amputaciones, cortes. Los riesgos causados por las máquinas. Es claramente todo el proceso de producción industrial lleva consigo riesgos. Es una actividad riesgosa en sí misma. Ya empieza a tener menos sentido reparar solo cuando alguien se pregunta si intencionalmente decide. Entrar en un proceso de producción masiva va a haber riesgos, va a haber daños. Entonces el elemento central ya no es asignar el daño a una acción u omisión de un sujeto al que se responsabiliza, sino que la pregunta central es ¿cómo distribuimos equitativamente los riesgos del proceso de industrialización? Entonces el criterio de atribución de responsabilidad no es, empieza a ser ya una responsabilidad por riesgo. Una responsabilidad por riesgo. Por supuesto, no es que se traslada la responsabilidad por culpa a la responsabilidad por riesgo, porque al mismo tiempo las primeras leyes sobre accidentes de trabajo que establecen esa responsabilidad, lo que se denomina comúnmente responsabilidad objetiva por riesgo, al mismo tiempo también establecen topes de reparación. La responsabilidad por culpa o dolo era sin tope, se podía pedir todo el daño causado. Pero ahora voy a ser más flexible porque mi objetivo no es asignar responsabilidades individuales, sino distribuir riesgos sociales. Pero al mismo tiempo voy a tratar la temática de los riesgos dentro de un paraguas de seguridad social, donde me pregunto cómo distribuir riesgos y por lo tanto también cómo asegurarlos, cómo garantizar la sustentabilidad de los procesos productivos. Si tengo reparaciones que no puedo cuantificar previamente, la asegurabilidad del riesgo se limita, la posibilidad de tener seguros sociales se limita. Entonces, ¿a qué voy con esto? La lógica de regulación del problema del daño es totalmente distinta, donde el derecho civil asigna un daño en función de una responsabilidad individual. El derecho social lo que se plantea es cómo distribuir ciertos riesgos sociales que sabe que van a ocurrir y por lo tanto juega con una teoría distinta de atribución de responsabilidad, que es la teoría del riesgo, donde ¿a quién se le atribuye el riesgo? Básicamente a quienes usan los bienes que son riesgosos. Si el empleador se vale de máquinas que sabemos que son riesgosas, bueno, tiene que soportar de manera proporcional a la utilidad que obtiene de la máquina los riesgos que esa máquina produce. Los primeros casos de responsabilidad de riesgo no son del derecho laboral, son del derecho civil, pero tienen que ver básicamente con calderas, la explotación de calderas en la industria de la navegación, en la industria ferroviaria. Esos son los primeros casos donde bueno, no se puede identificar una persona con nombre y apellido al cual atribuirle una culpa en sentido estricto, pero era injusto que quien había sufrido la muerte o la mutilación no recibiera una reparación. Entonces, la pregunta ya no es tanto filosófica de qué hizo alguien para causarle un daño a otro y por lo tanto si hay que responsabilizarlo por sus actos, sino que es más bien una pregunta de tipo social. El proceso de producción industrial genera riesgos, cómo distribuir equitativamente o con equilibrio, que es la otra palabra, el equilibrio, en el texto de igual, esas responsabilidades. Ahora vamos a ver por qué estos conceptos que surgen en el derecho laboral, en el derecho de la seguridad social, también aparecen en otros campos de regulación, incluso entrado el siglo XXI, final del siglo XX y entrado el siglo XXI, incluso toda esta idea de teoría de responsabilidad por riesgo. Otro elemento también fundamental del texto, de la idea de derecho social en igual, además de distintas maneras de mirar la relación entre los individuos, es también la forma en que se mira la relación entre lo social y el Estado. En el paradigma de regulación del derecho civil clásico, lo que hay es una idea de el Estado, la sociedad, el mercado en equilibrio. El mercado en equilibrio, donde cualquier intervención estatal puede afectar ese equilibrio. Por lo tanto, de ahí se sigue también una mirada sobre el Estado. El modelo de Estado es básicamente un Estado que respeta los derechos, pero que tiene que intervenir lo menos posible. Porque cada vez que interviene, rompe relaciones de equilibrio que vienen dadas por la vida social y por el mercado.
El punto de partida de la regulación del derecho social es lo opuesto. O sea, no se presupone una sociedad y un mercado en equilibrio, sino que ¿qué presupone el derecho social? ¿Una sociedad de qué tipo? ¿En qué situación? Con desigualdades. Con desigualdades y en permanente conflicto. Con desigualdades y en permanente conflicto. O sea, la regulación del derecho laboral presupone básicamente un conflicto que no va a resolverse, que nunca va a resolverse entre el capital y el trabajo. Presupone ese conflicto y por lo tanto toda la regulación apunta a gestionar y a lograr negociaciones, transacciones en esa relación conflictiva. Por eso es interesante, el derecho social surge de demandas sociales de la clase trabajadora, demandas emancipatorias, pero al mismo tiempo es un techo para esas demandas, ¿no? Porque el derecho social a lo que tiende es a buscar transacciones entre el capital y el trabajo, no a abolir el capitalismo. Y ustedes ven que toda esa legislación en los años mediados del siglo XIX y demás es una legislación que al mismo tiempo reconoce derechos, pero le pone ciertos techos a esas demandas sociales. El hecho de que sea una legislación de regulación del conflicto entre el capital y el trabajo y que presuponga un conflicto, va a hacer también que ese derecho social sea menos estable, tenga menos vocación de estabilidad que las normas del derecho civil tradicional. El derecho civil tiene todo un aspecto más para los abogados, no me voy a meter mucho en eso, pero hay toda una historia sobre los procesos de codificación en materia civil, ¿no? Hacer los grandes códigos civiles para estabilizar las regulaciones, ¿no? En Europa el Código Civil alemán o el Código Civil francés, como para estabilizar unas ciertas reglas de institucionalidad por mucho tiempo, ¿no? Toda la idea de codificación tiende a normas estables, perdurables en el tiempo. El concepto de derecho social, como lo que está haciendo es regulando un conflicto, generando transacciones o negociaciones en un conflicto, es por naturaleza mucho menos permanente, tiene mucha menos vocación de estabilidad, es mucho más flexible. Se adapta a las transformaciones que pueden tener las relaciones de fuerza en ese conflicto. Se adapta a los cambios sociales, a las transformaciones. Y por lo tanto, de alguna manera, el contenido es mucho más variable. Pensemos, por ejemplo, en el derecho laboral. Uno puede tener un componente básico de derechos, pero la negociación colectiva va transformando las reglas de ese contrato laboral permanentemente. Y esa negociación colectiva tiene mucho que ver con las relaciones entre sindicatos y empleadores en un momento dado, en un lugar determinado. Es un derecho mucho más dúctil, porque hay un constitucionalista que habla de la Constitución como derecho dúctil, Zagrebelsky. En este caso, igual habla de un derecho móvil, un derecho social móvil. No tiene una vocación de regir de una vez y para siempre, porque lo que hace es acompañar la dinámica de ciertos conflictos sociales. Lo que se propone es gestionar las tensiones de esos conflictos sociales. La última consecuencia, el concepto de derechos sociales también presupone un modelo de Estado totalmente distinto que el derecho civil clásico. El derecho civil clásico surge bajo el paradigma del Estado liberal tradicional. Se plantea cuestiones de igualdad, obviamente, el Estado liberal se plantea cuestiones de igualdad, por ejemplo, evitar las diferencias de fueros, de clases, de nacimiento, pero se plantea básicamente una sociedad en equilibrio, donde garantizar la igualdad es básicamente iguales derechos para todos, eliminar privilegios irrazonables o segregaciones irrazonables, pero no garantizar derechos diferenciados. El modelo de Estado social presupone otro Estado, básicamente un Estado que regula, que interviene, que genera, que remueve obstáculos, que no es neutral frente a las desigualdades, que intenta
constantemente, por eso la idea de equilibrar, recomponer, reparar, son dos modelos de estados también distintos. Entonces, en síntesis, hay una mirada distinta sobre las relaciones entre los individuos, donde el derecho civil ve individuos autónomos, libres, iguales, racionales. El derecho social ve grupos, colectivos desiguales, con desigualdades de poder, de información, de capacidad de negociación, que no actúan solo individualmente, sino que actúan colectivamente. Y por lo tanto, esto incide en cómo se piensan las obligaciones en los contratos, cómo se piensa la distribución de cargas reparatorias. La otra cuestión importante, donde el derecho civil y el Estado liberal presuponen una sociedad y un mercado en equilibrio, el Estado social y el derecho social presuponen una sociedad en permanente conflicto y conflictividades que son irresolubles dentro del sistema capitalista. Y por lo tanto no se propone resolver esas conflictividades, sino acompañar ese conflicto y reparar desigualdades, generar equilibrios dentro de ese conflicto. Y donde el Estado liberal y el derecho civil presuponen como regla la no intervención estatal, como forma de garantizar los derechos y evitar desequilibrios de mercado, el derecho social se propone intervenir, prestar servicios, organizarlos, regular, proteger. Es una mirada completamente diferente sobre el rol del Estado. Estos son como puntos importantes de la discusión del concepto de derechos sociales, que sin duda tienen que ver con la legislación laboral, y nosotros lo vimos hasta ahora con ejemplos de la legislación laboral, pero lo interesante es pensar cómo se traslada también esta idea a otros ámbitos de la vida social, que tocan muchas de las cuestiones que nosotros discutimos en el campo de los derechos humanos. Primero, todo el ámbito de derechos de usuarios y consumidores, el derecho ambiental, el emergente derecho a la salud, el derecho reparatorio de daños, y lo que se denomina habitualmente derecho de igualdad y no discriminación, incluso pensar ese derecho de igualdad y no discriminación en el campo propio de los sistemas de protección de derechos humanos. Cómo se leen o releen obligaciones en términos de derecho social, como paradigma de derecho social. Entonces uno discute no tanto textos que reconocen derechos económicos o sociales y culturales, sino miradas de derecho social, incluso de derechos civiles y políticos clásicos. Uno puede decir, hay distintas formas de leer el derecho de autonomía de la voluntad o la libertad de expresión. Uno puede leer la libertad de expresión bajo un paradigma liberal tradicional o puede leerlo bajo un paradigma mucho más parecido al del derecho social. Si lee la libertad de expresión bajo un paradigma tradicional o liberal tradicional, bueno, lo va a pensar como un derecho individual, va a plantear la necesidad de que el Estado intervenga lo menos posible, va a poner su foco en, por ejemplo, las obligaciones negativas del Estado, la prohibición de censura, la prohibición de control de contenido. Ahora, si mira la libertad de expresión, que es un derecho civil, desde un paradigma del derecho social, va a tener en cuenta también la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. O sea, va a empezar a mirar cómo el derecho a la palabra está desigualmente distribuido en la sociedad, cómo hay ciertos sectores que tienen mayor dificultad que otros en el acceso a la expresión de sus ideas, sus opiniones, y va a pensar también en el Estado no solo como alguien que puede amenazar la libertad de expresión, sino también como alguien que puede realizar acciones positivas para garantizar el acceso a la información, el acceso a la expresión. Por eso me parece interesante no estamos hablando acá de cuáles son los derechos económicos o socioculturales, sino que estamos hablando del derecho social como un modo de regulación, que puede conducir incluso a una relectura o una reinterpretación en clave social de derechos civiles políticos tradicionales, clásicos. Y de alguna manera esa es la tendencia o el fenómeno que vamos a observar en las decisiones de tribunales nacionales o en el reconocimiento de ciertos derechos civiles en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por eso no estamos hablando de derechos sociales, sino de el derecho social como un modo de regulación. Si quieren, ahí se... El estado de bienestar,
estado de bienestar y el estado keynesiano, lo intentaban forzar al estado liberal o como tránsito hacia el socialismo, y él decía que no, que las dos estaban mal, que más bien había que el estado de bienestar se sustentaba a partir de los derechos sociales. Precisamente él planteaba de que, por lo menos he entendido así, de que el concepto, por ejemplo, el concepto de los derechos sociales tiene que ser de forma transversal, y ahí es como que hay que empezar a discutir en el marco, por ejemplo, entiendo que hay que repensar, por ejemplo, cómo el derecho civil, el derecho penal o de forma transversal podemos sacar esa categoría de lo social, o empezar a entender como lo social. Claro. Y ahí, por ejemplo, se me viene de que... Pero es un poco lo que él plantea, es cuando hablamos de derechos sociales, no estoy hablando en este texto de los derechos sociales, sino del derecho social como modo de regulación de lo social, modo de regulación jurídica de lo social, ¿no? Entonces, ahí todo, pero fíjense que todas las relecturas, ¿cuándo se da esa relectura en clave social de los derechos civiles para meter dentro de conceptos que eran clásicos, individuales, de Estado gendarme, conceptos más de derechos sociales? Se da a partir de debates sobre igualdad. Es un principio de igualdad fuerte, estructural, lo que conduce a la relectura en clave social de esos derechos civiles y políticos. ¿Por qué utiliza la Corte Interamericana el concepto de propiedad del artículo 21 y lo relee en clave social? Porque está frente a un grupo en situación de desigualdad estructural. Esto lo dice varias veces. Por ejemplo, un caso interesante sobre eso es un caso de Nicaragua, de pueblo que se llama Yatama, sobre derechos políticos. ¿Hay alguien de Nicaragua? No, Salvador. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Tienen idea? Bueno, las comunidades Yatama eran comunidades indígenas de la costa, donde lo que hace la Corte es rever en qué medida la legislación de Estados Unidos tiene que reconocer formas de organización política de pueblos indígenas. Ahí el debate era, bueno, la ley general no es una ley discriminatoria, porque no es que está pensada para excluir a las comunidades indígenas que participen del sistema electoral. La Corte da vuelta a eso y dice que no sea discriminatoria no implica que no esté pensada para excluir. Si el efecto de la ley es excluir, entonces también termina siendo discriminatoria. La ley tiene que adaptarse a formas de organización. Entonces, a eso voy, sin tocar el texto de lo que es una relectura, que se empieza a mirar el mismo problema con otro lente, digamos así, con otra... Es como que me saco un anteojo y me pongo otro. Entonces, donde antes miraba de una manera, hoy estoy cambiando, estoy teniendo otro enfoque del mismo conflicto y por lo tanto estoy imponiendo al Estado otro tipo de obligaciones, estoy reconociendo otra dimensión de derechos que antes no reconocía, etcétera, etcétera. Eso es un poco la idea. Igual no entra en el análisis de esto, pero de alguna manera lo que está planteando sí es esta lógica transversal a distintos campos de regulación. Pues acá hay aires de familia entre el derecho laboral, el de usuarios, el de ambiente, incorpora el derecho de daños, él incorpora también un análisis sobre lo que se denomina en Francia el derecho de vecindad, que es la regulación administrativa de las relaciones entre vecinos, que es como una rama dentro de lo que es el derecho civil, pero también hay muchos de estos componentes, porque lo que está en juego no es quién tiene la culpa cuando hay una humedad, un ruido, sino cómo distribuyo las cargas de la convivencia. Cómo organizo la vida en una ciudad, entonces y esa es un poco la lógica de regulación. Entonces, muchas formas de regulación que venían del derecho civil sobre propiedad privada tienen que ceder, porque lo que estoy tratando de hacer es generar un espacio colectivo de convivencia. Entonces, entramos en la lógica de la transacción, o sea, cada uno ceda parte de su pretensión, pero puede lograr una relación armónica del conjunto, y entramos en la lógica del equilibrio, de ciertas injusticias que puede haber también en el ámbito de la vecindad. Entonces, esos rasgos son como rasgos comunes de distintas áreas del derecho. No voy a profundizar mucho sobre el tema, porque esto vamos a volver sobre acciones positivas, vamos a ver incluso casos cómo se van construyendo esas acciones positivas en el sistema interamericano, pero fíjense que cada vez más, si uno mira las jurisprudencias sobre igualdad, y esto es un poco lo que vamos a ver en las últimas clases, los deberes de acción positiva estatal cada vez son mayores. E incluso esto implica también responsabilizar al Estado por muchas cuestiones que antes se consideraban propias de la esfera privada, de la familia o del mercado. Hay una publicización de ciertos temas que antes se consideraban propios de la esfera privada o de la esfera del mercado. Pensemos, por ejemplo, toda la cuestión de la violencia de género.
los deberes de prevención, no solo de reparación, de patrones estructurales de violencia cometidos por actores no estatales, el caso del campo algodonero. Los estados son responsabilizados frente a patrones estructurales de violencia, aun cuando no hubieran sido cometidos por actores estatales de manera directa. Ahora vamos a volver. O sea que hay una ampliación de los márgenes de acción positiva estatal en el derecho de los derechos humanos. Pero también se refleja en el derecho constitucional y en distintos campos de la legislación nacional en muchos países americanos. Voy a volver porque algunas cosas tienen que ver con lo que está abajo. La idea de contratos, pero contratos intervenidos. La idea de contratos, pero contratos intervenidos. Esto también es un tema. O sea, el contrato civil, ya lo vimos, es un contrato de autonomía, donde lo que intenta la legislación es preservar que el consentimiento haya sido expresado libremente, que no haya vicios de consentimiento. En cambio, para el derecho social, lo más importante es preservar justicia conmutativa, proporcionalidad entre las partes. Entonces comienzan a incorporarse ciertos elementos, por ejemplo, la idea de la lesión, de poder revisar un contrato cuando por ciertos fenómenos externos en los contratantes se vuelve desigual, e incluso la regulación estatal de contratos entre privados, con fuertes resistencias, porque ahí, y esto lo iba a decir al final, pero ya lo puedo empezar a anticipar ahora, no es que hay un modo de regulación que desplaza al otro, sino que hay dos modos de regulación o más, pero en principio dos, que conviven. Si yo pienso en el derecho laboral, la intervención estatal en la regulación de los contratos es la regla del modo de regulación bajo el prisma del derecho social. Pero constantemente en el derecho laboral hay una tendencia a volver a la autonomía individual. Si uno piensa en nuestro país de los años 90, la vuelta al contrato individual de trabajo, la autonomía, la flexibilización laboral fue un camino, ¿no? Por eso no es que el derecho todo lo que es derecho laboral es derecho social en términos de fracaso. Igual, el derecho social es el prisma de regulación. Yo puedo regular cuestiones laborales bajo el prisma de regulación civilista o regularlo bajo un prisma de regulación mucho más social. O pensemos, por ejemplo, el otro día estaba leyendo todos los casos de la Corte, esto es bastante jurídico porque tiene mucho que ver con la vida de todos nosotros, los contratos en materia de salud, las prestaciones de salud. Hoy hay unos casos muy interesantes de la Corte Constitucional colombiana sobre salud, sobre hasta dónde el Estado puede regular contratos de salud, donde, por ejemplo, la imposición a las empresas de salud de prestaciones sobre VIH-Sida, es resistida con el argumento de que implica una injerencia en la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, una afectación de la propiedad privada. Del otro lado, la respuesta es, bueno, estamos frente a asuntos de interés público, cuestiones colectivas, donde está en juego la salud de toda la población y donde, por lo tanto, el Estado tiene un margen de regulación sobre los contratos, puede intervenir en los contratos, está justificada la intervención en esos contratos y distribuir ciertas cargas sociales. Por ejemplo, hay varias legislaciones en materia de salud que imponen a distintos sistemas de salud, incluso privados, determinadas prestaciones para determinados sectores. Son regulaciones que tienen bastante que ver con esta idea de derechos sociales, de contratos regulados. Ahora, no se imponen esas regulaciones sin debate, sin discusión, porque ¿qué debería ser público y por lo tanto, de interés público y por lo tanto regulado, y qué debería ser de propiedad privada y por lo tanto dominado o gobernado por la autonomía de las partes contratantes? Es un tema en debate. Y no es que el derecho social desplaza al paradigma de regulación del derecho liberal, sino que muchas veces conviven, y el derecho liberal en algunos campos desplaza al derecho social. Si uno ve el derecho laboral en América Latina en los años fines de los 80 y gran parte de los años 90, la forma de regulación de la locación de servicio había vuelto. Y en algunos países volvió y se quedó, ¿no? Por ejemplo, pienso en algunos países como Chile. Y la regulación de contratos intervenidos, de proporcionalidad, se consideraba que afectaba el funcionamiento del mercado y por lo tanto fue excluida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Son modos de regulación que pueden ir fluctuando en determinados contextos históricos. Pero una
O sea, presuponer límites a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. Esto lo vemos en los contratos laborales, lo vemos en los contratos de salud, lo vemos en los contratos de usuarios y consumidores, etcétera, etcétera. O incluso el derecho antidiscriminatorio, el derecho a la igualdad, también incide en las contrataciones particulares. Por ejemplo, hay reglas de igualdad de género que tienen que ser aplicados en los exámenes preocupacionales, en las relaciones laborales, en los ascensos, en los criterios de mérito, en el empleo público, en el empleo privado. También implican intervención en ámbitos de contratación particular. La otra cuestión es el tema de la responsabilidad objetiva. Algo de eso ya vimos en materia laboral, en sus orígenes. El objetivo no es atribuir responsabilidad a actos, sino distribuir cargas sociales. Y fíjense que ese concepto de responsabilidad objetiva del Estado, responsabilidad por riesgo, se da también en el campo del derecho ambiental. El que causa un daño al ambiente repara aún que no hubiera mediado culpa o negligencia. Puede ser daños derivados de la propia actividad, que sea riesgosa en sí misma. Lo que te juega es cómo se distribuyen ciertas cargas, cómo se distribuyen ciertos daños que sabemos que van a existir. Sabemos que van a existir y el punto es cómo generar equilibrios y justicia distributiva en esos daños. Pero de alguna manera, y esto es quizá lo más, bueno, en materia de salud, también avanzamos en el criterio de responsabilidad objetiva, en materia de liberación del derecho a la salud. También, diría yo, toda esta lógica, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de igualdad, de ampliación de la responsabilidad del Estado, por ejemplo, en casos de patrones estructurales de violencia, pienso en el caso de Ciudad Juárez, de alguna manera también implica incorporar en el ámbito del derecho, de los derechos humanos la idea de responsabilidad por riesgos. ¿Por qué se está responsabilizando el Estado mexicano en Ciudad Juárez? No por algo que directamente hicieron sus agentes, no es un caso de tortura o de ejecución extrajudicial como era Velázquez Rodríguez, ni siquiera un caso de paramilitarismo, de actores que son no estatales pero que actúan como si fueran la larga mano del Estado. Acá la responsabilidad es por no haber evitado la consumación de ciertos riesgos sociales. Claro, no de cualquier riesgo, riesgos que eran previsibles, que eran evitables, que eran estructurales, pero de alguna manera lo que está haciendo la Corte Interamericana en el caso del campo algodonero, utilizando el derecho de desigualdad, dicho de el derecho a la igualdad, es ampliando los márgenes de responsabilidad estatal a ciertas fórmulas de responsabilidad objetiva por riesgos. Lo cual también tiene que ver con esto que dice Wald de tomar elementos del derecho social en el campo del derecho a la desigualdad. El Estado responsabilizado por no haber evitado la consumación de ciertos riesgos. Y fíjense que claramente en la idea del derecho, de los derechos humanos, decir que un Estado violó el derecho a la vida históricamente me remite a acciones estatales de afectación de la vida, ejecuciones, masacres cometidas por el Estado estatal, que todavía sigue habiendo, violencia policial. Acá se plantea que el Estado viola un derecho a la vida y a la integridad física por no haber evitado la materialización de ciertos riesgos de violencia, de factores, aun cuando la acción individual violenta provenga de actores no estatales, y que además no son paraestatales, sino que son simplemente no estatales. O sea, también hay, de alguna manera, en el tema de la responsabilidad objetiva, una ampliación de la responsabilidad por riesgo. Y donde la Corte, de alguna manera, también se plantea el problema de quién debe responder por problemas de violencia que van más allá de las relaciones individuales, que tienen características de patrón social, donde hay cuestiones sociales en juego, por ejemplo, prejuicios, desigualdades económicas que afectan a las mujeres, injusticias culturales, y donde el Estado, por supuesto, no es un sujeto extraño al riesgo, no es que ese patrón de violencia contra las mujeres es como un terremoto, como una lluvia fuerte, no, el Estado contribuye con sus acciones, con sus omisiones, con su política a la reproducción de esos factores de riesgo. Pero de alguna manera también incorpora elementos de responsabilidad objetiva. ¿Sí? Entonces, en este punto también es muy importante tomar en cuenta el tema de concesiones del Estado a privados para el tema de explotación
educación. Claro. Por ejemplo, los casos ecuatorianos sobre este tema, el derecho a la salud del caso Iván Cornejo y el caso Suárez Peralta, justamente que hay una responsabilidad al Estado por el tema de salud a través de integridad personal, pero por la omisión del Estado de fiscalizar los hospitales privados. Totalmente. Y que provocaron a la sería tanto regulación estatal sobre actores estatales como también intervención del Estado en relaciones entre particulares. Suárez Peralta no es exactamente porque es una persona que era un empleado público que estaba en una obra social de una especie de obra de un hospital, pero que había sido derivado por el propio Estado, pero hay otros casos, por ejemplo, si en un caso previo se acuerdan de Brasil y Jiménez López, si van a ver Suárez Peralta y Jiménez López, vamos a verlos en uno de estos casos, la Corte empieza planteando un concepto fuerte de igualdad, habla de un concepto de igualdad estructural, incluso dice hay dos ideas de igualdad en el sistema integral, una idea de igualdad negativa y una idea de igualdad positiva o estructural. La idea de igualdad positiva y estructural obliga al Estado a intervenir, es básicamente parecido a lo que igual llama mirada de igualdad desde el derecho social. Y parte de la responsabilidad, fíjense, que le pone a Ecuador es por no haber fiscalizado, por no haber controlado a efectores de un sistema de salud. Hay varios casos colombianos, argentinos, brasileños que condenan al Estado por no fiscalización de sistemas privados de salud, donde el Estado no es un ámbito privado. Algunos le llaman el derecho constitucional, también se le llama esto el reconocimiento de derechos en las relaciones entre particulares, por el efecto transversal de los derechos fundamentales, un término que toma del derecho alemán, porque los derechos fundamentales no se rigen solo entre el individuo frente al Estado, sino también en las relaciones entre los individuos. Yo tengo un contrato, y es un contrato entre particulares, pero el hecho de que el objeto de mi contrato sea la salud reproductiva o la salud en particular, hace que ese contrato no sea solo un contrato económico o comercial, es un elemento de interés público que va a justificar una mayor intervención estatal. De alguna manera, son los primeros casos de la Corte, Suárez Peralta, Jiménez López, sobre el tema de regulación de prestaciones sociales, pero de alguna manera la Corte está reconociendo unas funciones de intervención estatal en esas relaciones particulares cuando en esas relaciones están en juego derechos fundamentales. No en todo momento, pero sí cuando están en juego derechos fundamentales. De alguna manera es también una idea de esta lógica de esta regulación. Claro, eso no es pacífico, no es pacífico. Todos los países, pienso, el debate en Colombia sobre estos casos en materia de impacto, etcétera, etcétera. Pero la discusión central es si eso es un campo de autonomía individual y por lo tanto de una zona de no injerencia estatal, o hay en juego cuestiones colectivas, distributivas, de desigualdad que justifican una mayor intervención estatal. Entonces, ese debate, cuando uno lee esos debates, bueno, lo que está en juego en las posiciones son presupuestos distintos sobre cómo regular ese mismo conflicto, esa misma relación. La última cuestión, la planteo como última, pero es una de las más importantes, es que el derecho social como modo de regulación trae consigo también una serie de garantías procedimentales o derechos procedimentales que son tan importantes como los otros, digamos. ¿Por qué? Porque igual lo dice de alguna manera, no lo desarrolla tanto, pero plantea esto también. Dice, bueno, la garantía procedimental fundamental del derecho civil, del derecho del Estado liberal, es la acción judicial. O sea, yo reconozco un derecho y le doy a alguien una acción para que actúe ante los tribunales, el tribunal dirime. Pero lo que estoy pensando es en el procedimiento judicial individual de protección de la propiedad privada. Esa es la acción de garantía central del Estado liberal. Cuando uno piensa en un derecho que es transaccional, que tiende a generar equilibrios, que reconoce a los grupos, que tiende a acompañar el conflicto, tiene que haber otros mecanismos de garantía de derechos que no son únicamente la acción individual judicial. Dice, el derecho social desde sus inicios empieza a generar mecanismos de negociación
de consulta, de conciliación de tipo colectivo. Pensemos, por ejemplo, todos los mecanismos en el ámbito laboral, que son también mecanismos para facilitar el conflicto, no son solo mecanismos para asfixiar el conflicto. Por ejemplo, el derecho de huelga, o los derechos de protesta. ¿Por qué? Porque sería absurdo reconocer la existencia de un sindicato o de sujetos colectivos si no tienen capacidad de acción colectiva de defensa de esos derechos. O sea, si yo estoy planteando un derecho que tiene que generar equilibrios y lo hago por la vía de garantizar sujetos colectivos, esos sujetos colectivos tienen que tener capacidad de actuar, de presionar, no solo de ir a un tribunal, de presionar, de negociar desde una situación de fuerza. O sea, también es la propia regulación la que tiene que facilitar una mejora de la capacidad de acción colectiva de esos sujetos colectivos que estoy reconociendo. Entonces ahí hay mecanismos muy importantes de concertación, de negociación, de presión, con la protesta, la huelga, la negociación colectiva, los fueros, para que los dirigentes sindicales no sean atacados, no sean perseguidos. Pero ahora, esta idea de garantías procedimentales se extiende a otros ámbitos y uno podría hacer el ejercicio mental de pensar garantías procedimentales en los distintos campos de derechos sociales a los que estamos refiriendo. Por lo general, en todos ellos aparecen ciertos derechos de procedimiento que son fundamentales para la capacidad de acción colectiva. Como vos mencionabas, porque alguno mencionaba los derechos en materia de pueblos indígenas, el convenio 169 regula todo lo que tiene que ver con consulta y participación. Esto es un tema, no es irrazonable que ese convenio se haya generado también en la Organización Internacional del Trabajo, porque si uno piensa, gran parte de los mecanismos de participación del convenio 169 están tomados de modelos de regulación del derecho laboral. Consulta, participación, deberes de información, producción de información previa, capacidad de acción colectiva, debate sobre no limitación de la protesta, no criminalización de la protesta social, en materia de derecho a la igualdad, la protección de los representantes, de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, un derecho de protección, de prevención de daños, de protección sobre todo de afectaciones cuando son estructurales, medidas cautelares, medidas provisionales, de un derecho cautelar, un derecho reparatorio, políticas de protección, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con mecanismos de tipo colectivo que tienden a garantizar el ejercicio de esos derechos también de manera colectiva. Fíjense, por ejemplo, es interesante, y vuelvo sobre lo que hablamos del tema de prevención de violencia, la cantidad de deberes de información que se incorporan, por ejemplo, a la legislación de Belén do Pará, de información estadística, o que son una base fundamental para definir después la responsabilidad del Estado por no haber evitado la materialización de ciertos riesgos. Donde la propia Corte dice, acá no le estamos imponiendo al Estado cualquier riesgo, estamos imponiendo un riesgo donde tenía una función de garante y por lo tanto tenía que haber generado información sobre el tipo de violencia que sufrían las mujeres, caracterizarlo y disponer medidas de prevención frente a esto. En materia ambiental, todas las obligaciones de producción, por ejemplo, todos los estudios, la idea de estudio previo de impacto ambiental, previo a la producción de ciertos, al desarrollo de ciertos proyectos. En materia de usuarios y consumidores, todos los deberes de información, de consulta, los mecanismos de concertación y de negociación, las audiencias públicas. Muchas legislaciones en materia de usuarios prevén, por ejemplo, participación de los usuarios antes de ciertas decisiones, por ejemplo, en materia tarifaria. O sea, la lógica de la generación de mecanismos colectivos es también un rasgo común de las distintas formas de regulación del derecho social. Yo diría también, hay como una lógica, se repiensa la acción judicial. O sea, la acción judicial, que originalmente está pensada para la protección de la propiedad individual, se piensa también, se rediseña y se va repensando para dar cabida a derechos de tipo colectivo. Por ejemplo, el reconocimiento de acciones colectivas.
de las acciones de clase, de las acciones colectivas, la legitimación para demandar, para actuar en juicio de sujetos colectivos, las acciones de tutela, el estado de cosas inconstitucional, el mandato de seguridad en Brasil, los amparos colectivos, los habeas corpus colectivos, por ejemplo en materia de encierro carcelario, las acciones colectivas en materia de encierro carcelario. Bueno, esto va a generar también formas de intervención del Poder Judicial en conflictos donde no gana uno y pierde el otro, son conflictos complejos, donde el tipo de decisiones de los tribunales también son complejos, que están resolviendo, por ejemplo, sobre una población de 4 millones de desplazados. Entonces, ¿cómo van a resolver? No lo pueden resolver como si dirimen un conflicto de propiedad entre dos ciudadanos. Tienen que pensar nuevas formas de resolución de conflictos, también desde la perspectiva de la justicia, remedios de diálogo estructurales, de control de política pública, mucho menos definitorio. No es que hay una decisión y se terminó el caso, la decisión se va construyendo también en un diálogo. Es un poco esta idea de igual de que el derecho social no es un derecho de ahora y para siempre, sino que es un derecho que va acompañando el conflicto y por lo tanto es un derecho móvil, más dúctil, más flexible, con lo que se gana y con lo que se pierde en eso. Pero si voy a regular conflictos complejos, la idea es que esa regulación tiene que dar cuenta de las transformaciones de ese conflicto. Entonces, de alguna manera, el derecho social no trae consigo solo nuevos mecanismos de garantía, nuevos derechos procedimentales, sino también una transformación de los mecanismos de garantía tradicionales del derecho civil. Por ejemplo, la idea de la acción judicial y de los procedimientos judiciales. Uno puede encontrar en mucha legislación, incluso a nivel constitucional en algunos países, el reconocimiento de los amparos colectivos, de las acciones de clase, la definición de ciertas funciones judiciales de control de política pública, de revisión de política pública, figuras que a veces son entes públicos que pueden actuar en representación de intereses colectivos, como el defensor del pueblo, alguien que trabajaba la otra casa de defensor del pueblo, que básicamente son eso, o sea, como desde el Estado garantizo representación, incluso hasta en juicio o en determinados espacios de conservación de sus sujetos colectivos. Todos esos elementos son de alguna manera característicos de esas formas de regulación del derecho. No sé si pueden tocar ahí el fondo. No, volvemos para atrás, porque no voy a... Quédate. No lo hice para acá. Bueno, déjalo ahí. Perfecto, vamos. Solo para concluir un poco, anticipar lo que vamos a ver la clase de juego. Muchos de estos mecanismos, o diría de otra manera, muchas de estas formas de regulación propias del concepto de derechos sociales están incorporadas en la legislación y en las constituciones. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es ver alguna de estas regulaciones en el nuevo, lo que se denomina el nuevo constitucionalismo latinoamericano a partir de esos tres textos. El de Raquel y Irigoyen van a ver más que nada cuestiones de derecho de pueblos indígenas y sobre todo el debate de márgenes de reconocimiento de autonomía, márgenes de reconocimiento de autonomía, pero como incluso en las últimas constituciones, la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, lo que es una reformulación del concepto del propio Estado nacional. No es un Estado nacional reconociendo derechos colectivos, sino que es una nueva configuración del concepto mismo de Estado nacional. Un Estado que es pluriétnico, pluricultural, reconocido desde el propio Estado, incluso plurinacional, un Estado que implica varias naciones, no un Estado nacional reconociendo derechos de grupos. O sea, como una transformación mucho más profunda de algunas de las cuestiones que estamos planteando acá. Las fuertes obligaciones positivas en materia de igualdad, en materia prestacional, de reconocimiento explícito de ciertos derechos sociales, algo que no es novedoso porque esto sí está desde el primer constitucionalismo social después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países mucho antes como
se reformula en nuevas constituciones, por ejemplo, en términos del reconocimiento de normas internacionales de derechos humanos o de principios de igualdad, donde ya la Constitución es una Constitución con principios y con fuertes obligaciones positivas. Por último, también derechos procedimentales particulares reconocidos en esas constituciones, y también facultades de regulación de relaciones privadas, que son contratos, pero uno iría más allá del contrato, porque, por ejemplo, toda la legislación sobre violencia de género, sobre violencia familiar, tiene que ver con intervención estatal en relaciones entre particulares. O sea, mayor margen de intervención del Estado en relaciones entre particulares. Entonces, para la próxima clase, lo que les pediría es que lean esos tres textos, pero al mismo tiempo, aprovechando la experiencia que ustedes traen de los procesos en sus países, que al menos cada uno se tome el trabajo de mirar, claro, en su propio país, en su propia constitución, donde identifica algunos de estos elementos que vimos hoy en el texto de Wall y de este último. O sea, cuestiones que tienen que ver con modo de regulación propio del paradigma del derecho social, pero también al mismo tiempo es interesante modo de regulación que tiene que ver con el otro paradigma, con el paradigma liberal. Para pensar, hay varios textos, por ejemplo, sobre la Constitución colombiana, que dicen que es una constitución que es un híbrido entre una ideología liberal y la idea de un Estado social de derecho. Yo creo que la Constitución argentina es idéntica después de la reforma del 94, pero lo interesante es pensar eso, ¿no? ¿Qué elementos se encuentran de un paradigma y de otro en esos textos constitucionales? Y lo vamos a discutir en la próxima clase. Voy a hablar menos yo y más ustedes, porque hoy